Volvemos a Mesa Testigo para hablar ahora con Sebastián Chávez, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario. Transporte como tema más urgente, excluyente, pero también sobre la agenda política nacional, provincial, también de la ciudad. Sebastián, ¿cómo estamos? Bien, gracias por invitarme. Gracias por venir. Bueno, preguntarte primero, obviamente, tema transporte, Fondo del Compensador de Transporte del Interior. ¿Lo sorprendió el anuncio o un poco se la veían venir? No, nos sorprendió porque el mismo Gobierno Nacional había planteado al inicio, el propio ministro Caputo, dos cosas. Obviamente una menor participación en los subsidios al transporte y un giro hacia el subsidio a la demanda, que es algo que se venía charlando ya en el gobierno anterior. De hecho, la ciudad pasó a la SUBE teniendo también en el horizonte ese cambio de sistema, que es más virtuoso, sin duda, pero que lleva tiempo implementarlo. Pero por el otro lado, un mayor equilibrio entre el interior y el área metropolitana de Buenos Aires. Esta eliminación, que fue intempestiva, sorprendió a todos. Hacía poquito había habido una convocatoria del secretario de Transporte de Nación con los funcionarios de transporte de cada ciudad, incluso con algunos intendentes, y el tema no estuvo arriba de la mesa una semana antes de que se anunciara, porque todavía la decisión formalmente, administrativamente no se conoció. Así que seguro que sorprendió. Bueno, la reacción generó y obviamente un cambio de escenario drástico en estos tiempos que ya se empezó a materializar en otras ciudades y seguramente en Rosario iremos también avanzando en varios aspectos, obviamente en algunos que tienen que ver ya con algunas acciones de reclamo en términos judiciales, administrativos, y también acciones en el plano local, obviamente, porque el sistema realmente está en riesgo, ¿no? En subsistencia. Antes de entrar a cuáles serían las consecuencias sobre el sistema, una pregunta más de hipótesis o de lectura política. ¿Creen que es una cuestión para asfixiar a las provincias, para negociar? ¿O hay efectivamente una cuestión de dogmatismo? Bueno, hay que llegar al déficit cero como sea. Sí, yo creo porque eso también abre también, me imagino, una estrategia de negociación diferente con el gobierno. Sí, yo creo que hay probablemente haya de las dos miradas. Lo que sí es cierto, y en esto hay que ser claro, es que nosotros tuvimos, si se quiere, tres fenómenos concurrentes. Digamos, en primer lugar, un salto de costos, no de inflación, la inflación desde ya, ¿no? Porque la inflación es un promedio de los precios de la economía. En el transporte en general y en el transporte de pasajeros en particular, el salto combustible, valor de las unidades y por supuesto la paritaria del sector, que lo lleva casi al doble del valor que teníamos en diciembre, hablando desde febrero, y todavía con una parte de la paritaria pendiente en la discusión nacional. El retiro del Fondo de Nación, que además en un fondo de compensador donde deja los recursos 100-0 con el interior frente al área metropolitana de Buenos Aires, porque reafirman su participación en los aportes a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano. Y el tercer elemento es que uno de los tributos principales que le daba sustento a esto, que es el impuesto a los combustibles, sube, con lo cual todos estamos pagando, los rosarinos, los santafesinos, los cordobeses, los rionegrinos, estamos pagando, en parte para subsidiar también el transporte del área metropolitana de Buenos Aires, con lo cual se genera una inequidad aún mayor y expresamente. Por lo tanto, yo no sé si hay debida nota, hay varios funcionarios nacionales que también lo han dejado trascender esto, del impacto que tiene y sobre todo de lo poco sostenible jurídicamente que tiene esta medida, que creo que obliga a una instancia pero no de acercamiento porque haya que sacarse una foto, sino de efectivamente de discutir recursos y aporte. No me quiero meter en un tema que no es propio del municipio, como es el Fondo de Incentivo Docente, pero que tiene una naturaleza similar y que le pega muy, muy fuerte a las provincias en prestaciones de servicios que son obligación de los municipios o de las provincias, según el caso, como en el caso de transporte. No podríamos no hacerlo, digamos. No hay, inclusive hecho por privado o hecho por el Estado, como es el caso de Rosario, que es un sistema mixto, de todas maneras, esos números, esos costos, esos valores son similares, digamos. No hay mucho que discutir ahí. Decía que se sostiene en el AMBA, lo que acentúa las asimetrías entre lo que pasa en las Buenos Aires y el interior. ¿Te parece que es una cuestión de mirada porteña? ¿Hay algún acuerdo subterráneo con el peronismo? Yo no descarto eso. También creo que se elige el territorio donde enfrentar cierta conflictividad. Me parece que puede haber ahí una especulación de esquivar el gran aglomerado que es el conurbano, el área metropolitana de Buenos Aires, e ir, en todo caso, a trasladar. Y después, por supuesto, creo que una reacción a lo que fue el análisis que hace el Gobierno Nacional del tratamiento de la ley Ómnibus, que fue muy debatido, incluso
muy explicado por los propios protagonistas, lo que ocurrió ahí. Más allá de todo ese debate y de todo ese ruido, creo que se terminan tomando malas decisiones, no solo injustas, sino malas decisiones, que tienen casi nulo impacto desde el punto de vista fiscal, es decir, desde el punto de vista del problema que pretenden resolver, pero un alto impacto desde el punto de vista de la productividad del interior, de las condiciones de vida de las ciudades, como las nuestras, Rosario, Santa Fe, Rafaela, en el caso de Santa Fe, Córdoba, Río Cuarto, bueno, incluso más allá del color político de los intendentes o de los gobernadores que en cada caso tienen. Creo que es una mala decisión de política, más allá de la discusión de fondo que hay atrás. En Córdoba en estos días se subió el colectivo, el valor del boleto, ¿no? A 700 pesos. ¿Ese es el camino de Rosario en el corto plazo? Nosotros estamos con un estudio de costo recién hecho, mes de febrero, sin paritaria, y tiene un salto del prácticamente el 100%, 99%, 98%. De 742 en diciembre a 1.300, 1.400 casi en febrero. Es imposible de sostener el sistema. No hay fondo, no hay recursos. La ciudad está poniendo, la municipalidad está poniendo, obviamente dejando de invertir o de gastar en otra cosa para destinarle a esto recursos que ya de miles de millones de pesos. Estamos hablando de el aporte en el mes de diciembre es un aporte que salió de cualquier escala. Fueron casi 9.000, más de 9.000 y pico millones del año pasado, 2023. Tiene una gravedad y está en un nivel tan límite, y no estamos hablando, por supuesto, de mejoras en el servicio, sino simplemente por sostener un servicio, entre otros servicios que además prestamos, que también están muy tensionados, por ejemplo, la asistencia alimentaria y, por ejemplo, la salud pública, porque la salida de mucha gente del sistema de obras sociales y de prepagas también nos están haciendo crecer la demanda al sistema de salud pública, la asistencia alimentaria también, que tiene corte. Entonces, esa combinación de mayores demandas hacia el municipio con menos recursos, bueno, nos está poniendo en una situación límite para garantizar el normal funcionamiento de la ciudad, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, lejos de quedarnos en la queja día por día, además de agudizar el ingenio y la creatividad y tomar decisiones en algunos casos que no son para nada simpáticas, estamos seguramente analizando una actualización. No estamos lejos de esos valores, inclusive el valor de Córdoba deja todavía un margen para seguir poniendo un aporte entre provincia y sobre todo del municipio muy importante, muy grande, que bueno, realmente va a obligar al recorte de algunas otras prestaciones. Por ejemplo, ¿qué de la actividad estatal normal o objetivos que se plantearon para el año pueden verse resentidos? A ver, nosotros teníamos un presupuesto muy realista en cuanto a recursos y gastos y además preveíamos un escenario muy complejo, digamos, ¿no? de mucha presión sobre nuestra estructura general. Estamos siendo muy rigurosos en cuanto a el gasto corriente, los gastos generales, digamos, que tiene la administración, la compra por ejemplo, en el sistema de salud, la compra de medicamentos, no recortando, sino eficientizando todo lo posible, concentrando compras para ser más eficientes. Con los intendentes surge algo que ya pusimos en práctica, por ejemplo, para una parte de lo que es la compra de luces LED, que son los pools de compra entre municipios, una modalidad que hoy se permite, porque a mayor volumen de compra, mejor precio unitario se consigue en general. Bueno, todo ese tipo de acciones obviamente está en curso, desde ya que tenemos una política muy cuidadosa también en relación al ingresos y egresos de personal, es parte, pero digo, el municipio en sí, como último o primer nivel, depende cómo lo miremos, del Estado, es un neto prestador de servicios públicos y de servicios esenciales, ¿no? La salud pública. En nuestro caso no tenemos educación pública directamente, sí, no formal, pero por supuesto que la contención social y la asistencia social y el transporte público, la recolección, el mantenimiento de las calles. Nada de eso se puede afectar porque bajaríamos un umbral en nuestras condiciones de vida que sería inaceptable. Por lo tanto, bueno, en ese equilibrio y con esa responsabilidad también, bueno, vamos a asumir si se quiere, este desafío nuevo que implica tener un sinceramiento de los costos de un sistema de transporte que en el caso de Rosario tiene una ventaja que en otras ciudades no, por ejemplo Córdoba,
tener ya buena parte de la demanda subsidiada a partir del sistema SUBE y tener también, por supuesto, las franquicias y aportes como el boleto educativo gratuito que la provincia hace. Por lo tanto, entendemos también que el impacto se morigera mucho a partir de estas herramientas que ya la ciudad viene contando desde el año pasado. Sebastián, estos días hubo un debate alrededor de cuántos efectivos del plan Bandera, operativo Bandera, había efectivamente en la ciudad, si se habían ido, se habían quedado. ¿Cuál es la mirada de la municipalidad de este tema? Nosotros tenemos una mirada, de hecho, estamos en permanente reuniones de trabajo y comunicación, tanto con el nivel federal como con el nivel provincial, en la coordinación y en los aportes también que hacemos. En estos días también estamos incrementando las acciones de control vehicular que estamos haciendo con las fuerzas federales en distintas zonas, incluso mejorando nuestra capacidad de respuesta con vehículos de mayor porte para poder tener mejores resultados también ahí. Nosotros somos muy cautos. Además de reclamar un número, también reclamamos coordinación y efectividad en la acción de las fuerzas federales y de las fuerzas provinciales. El intendente lo remarca en estos días y lo ha remarcado en estos días en distintos reportajes. La acción fuerte sobre el servicio penitenciario federal y provincial era clave para pacificar la calle. Por supuesto que falta mucho, lo dice el propio ministro de Seguridad Provincial, lo dice el propio gobernador. Falta mucho en cuanto a la respuesta en la calle. No es el número de móviles y de agentes que nos gustaría tener, pero el cambio es sustancial en la actitud y en la conducción del proceso. Por lo tanto, no podría decir yo que estamos conformes, porque para estar conformes tendríamos que llegar a un estándar al cual todavía no llegamos, pero hay un camino recorrido en muy pocos días, en 2 meses y poco, donde incluso hasta algunos datos objetivos empiezan a hablar de un cambio de situación que todavía no tiene pleno reflejo en la calle, pero que va camino y confiamos en que esa es la modalidad. Por supuesto que a eso hay que acompañarlo con otras cosas. La priorización de 8 zonas de la ciudad más calientes, donde hay fuerzas federales y provinciales, también debe tener, con provincias ya estamos próximos a anunciar las primeras acciones, políticas de urbanización en esos lugares. Nosotros hay territorios donde tenemos proyectos ejecutivos, cotizados, presupuestados, próximos a ejecutar, donde no podemos esperar que sigan pasando el tiempo o que solo la acción de muchos más gendarmes o policías va a resolver cuestiones que son muy de fondo y muy estructurales, ¿no? Que son urbanizaciones, apertura de calles, urbanizaciones de asentamiento, con el ejemplo de Banana llevado a otra zona de la ciudad. Ese shock de inversión todavía está pendiente y es una de las cuestiones que también con el nivel nacional queremos avanzar. Sebastián, esto que decíamos antes del deterioro de la situación socioeconómica y cómo esto mete presión sobre la demanda de servicios de la salud pública, la asistencia alimentaria, ¿qué señales están empezando a ver en el territorio inquietantes, por así decirlo? Nosotros tenemos medido alrededor de entre un 15 y un 20% de crecimiento en la demanda alimentaria sostenido desde finales del año pasado, incluso final del gobierno nacional anterior, obviamente muy sostenido durante estos meses de verano. Con además mayor costo de los alimentos, por lo tanto hay también un desequilibrio presupuestario ahí que estamos afrontando desde el nivel local, con alguna asistencia a nivel provincial, y esperamos también se retome la política alimentaria nacional, que tuvo algunos también inconvenientes con cambio de funcionarios en el área. Hay algo muy visible, sobre todo en las zonas gastronómicas y en el macrocentro, que es más gente revolviendo contenedores. Es algo que también lo tenemos medido mediante otro sistema, que es el sistema de recolección, y también los registros de reclamo de el entorno de un contenedor, ¿no? Que se desordena y genera también este reclamo de vecinos, de frentistas, porque el contenedor, lejos de estar desbordado, en realidad lo que está es revuelto para poder hacerse de alimento a partir de eso. Y vemos más familias que no están en los recorridos tradicionales o en las cooperativas organizadas de recolección y recuperación de residuos urbanos. Entonces, eso que es incipiente tiende a acelerarse y configura un escenario económico-social complejo. Obviamente hay herramientas para afrontarlo, pero yo quiero ser muy claro en esto. Crece mucho y muy rápidamente está creciendo esa demanda. Por supuesto que los recursos para hacerle frente a eso
tienden a escasear, digamos, cada vez, porque son finitos y porque lejos estamos como nivel municipal de generar mayores cargas y mayores pesos desde el punto de vista tributario. Sebastián, gracias por venir esta noche a Mesa de Testigo. Un gusto para mí, Mariano, a disposición. Quédense que ya volvemos con más Mesa de Testigo después de esta pequeña pausa.